en un paraje desolado, donde apenas se escuchaba el susurro del viento, se erigió una ciudad fantasma conocida como Valdeluz. Un puñado de descampados fueron recalificados y vendidos a precio de diamante. Presenciamos el pelotazo del siglo. ¿Conoces su verdadera historia? Hace 20 años, en los alrededores de Madrid, surgió lo que parecía un sueño hecho realidad. Valdeluz, un pueblo que prometía ser un paraíso para aquellos hastiados del bullicio de la ciudad y para las familias de clase media y alta. Todo comenzó en 1998, cuando el AVE llegó a Lleves. Comenzó a construirse una estación de la línea de alta velocidad Madrid-Lleida en este pequeño pueblo, apenas habitado por unas 300 almas. Curiosamente, los terrenos de la zona, antes propiedad de la familia del esposo de Esperanza Aguirre, se revalorizaron muy rápido. Fue entonces cuando surgió la idea de construir una estación cercana a Guadalajara para aprovechar la nueva línea de tren que conectaba Madrid con Barcelona. Así, en el año 2003, Ciudad Valdeluz cobró vida. Se convirtió en la primera ciudad de España que nació desde cero, diseñada para ofrecer un nuevo estilo de vida, según lo vendían sus promotores. Con una superficie total de 1,1 millones de metros cuadrados y una inversión astronómica que ascendía a 1.180 millones de euros, Valdeluz era un misterio en medio de la nada, esperando ser descubierto por aquellos que buscaban escapar de las luces y el ruido de Madrid. Al menos 5 promotoras inmobiliarias decidieron seguir los pasos del presidente de Reyal Grupo, quien tuvo la visión de dar vida a lo que ahora conocemos como Ciudad Valdeluz. Las promotoras Nexo, Ercesa, Urbalia, Promociones Riera y Tobrasa se unieron a este ambicioso proyecto, adquiriendo parcelas clave de la mano de Reyal Grupo. Los impulsores de este sueño urbanístico comprendieron desde el principio que 9.500 viviendas no podrían surgir de la noche a la mañana bajo el ala de una sola promotora. Era necesario unir fuerzas para crear un núcleo urbano de envergadura en un plazo relativamente corto. Por eso, dieron la bienvenida a varias empresas dispuestas a apostar por este sueño. Entonces, cuando la quietud envolvía las calles de Valdeluz y su futuro parecía desvanecerse en la neblina del olvido, estas empresas inmobiliarias vislumbraron un destello de esperanza en las tierras desoladas de este pueblo fantasma. Las 5 promotoras se lanzaron con fervor a la adquisición de parcelas totalmente urbanizadas, preparándose para dar vida a sus proyectos de viviendas, cuidadosamente diseñados para no exceder las 500 unidades en ningún caso. Pero aún había un halo de incertidumbre en el aire. ¿Qué secretos aguardaban en las siguientes etapas de este intrigante proyecto urbano? Solo el tiempo lo revelaría. Las tierras fueron recalificadas para dar paso a la construcción y para deleite de sus propietarios, el proyecto avanzaba con paso firme. Se trazaron calles, se erigieron farolas, se diseñaron parques y se creó incluso un lago y un campo de golf reluciente. Las casas fueron construidas una a una y así, el día de la inauguración llegó para Ciudad Valdeluz. Al principio, solo unos pocos valientes se aventuraron a establecerse en este nuevo lugar. Sin embargo, pronto surgieron las quejas. Faltaba de todo. No había colegio para los niños, ni farmacia para los enfermos, ni siquiera un centro comercial donde comprar lo necesario. La estación de tren quedaba a una distancia considerable y para llegar a ella había que recurrir al coche. Además, los servicios de transporte eran escasos y costosos, sin lanzaderas que facilitaran el acceso. Pero, en medio de este paisaje de desarraigo, en el año 2007, Ciudad Valdeluz recibió un regalo inesperado, un campo de golf de 18 hoyos con más de 6.000 metros de longitud total. Este oasis verde se convirtió en el punto de encuentro preferido para los golfistas de Madrid, mientras que los vecinos de la urbanización encontraron en la cafetería del campo un lugar acogedor. Ese mismo año, una escuela privada abrió sus puertas en la ciudad, ofreciendo educación desde la etapa de jardín de infancia hasta el bachillerato. Sin embargo, apenas un año después, la crisis financiera mundial azotó a España, desencadenando el colapso de la burbuja inmobiliaria. Valdeluz volvía a quedar atrapada en una neblina de incertidumbre. El tiempo pareciera haberse detenido después del año 2007. La escasez de habitantes era tan palpable que el único supermercado del lugar no se molestaba en mantener comida perecedera en sus estantes. Las cajeras sumidas en el tedio, mientras los pasillos lucían vacíos y silenciosos. Se podía gritar «¡Hola!» en la sección de yogures sin esperar recibir respuesta. Cualquiera podía desafiar las normas de tráfico, realizar cambios de sentido prohibidos en las amplias avenidas, sin temor a consecuencias. Ninguna multitud, escasos vehículos, solo un todoterreno de una empresa de seguridad vigilaba, recordando que aún quedaba algo que proteger en aquel lugar abandonado. Por la mañana, solo obreros daban los últimos toques a los edificios inconclusos, los que originalmente estaban diseñados para albergar a 34.000 almas, y para el momento apenas contaban con un puñado de familias. Bastaba con dar un paseo en cualquier momento del día para sentir la soledad en el aire. Por la tarde, el silencio era aún más abrumador, con apenas 1 o 2 almas que merodeaban los cajeros automáticos. Y por la noche, algunos vecinos sacan a pasear a sus perros a la quietud de las aceras. Las persianas de las urbanizaciones cerradas, los edificios vacíos, iluminados por escasas luces tras las ventanas. En este pueblo suspendido en el tiempo, el misterio parece emerger de cada esquina. Todo tenía un aura sobrenatural.
pocos temas me parecen tan estremecedores como los pueblos fantasma de la España profunda, ¿no crees? Y espera, porque luego vinieron tiempos aún más oscuros. Una sombra llamada crisis se cierne sobre la tierra, deteniendo todo en su camino. Las obras se paralizaron, dejando el centro comercial a medio terminar, el bar y el supermercado en precarios barracones. Mientras tanto, al otro lado de la vía del tren, seguían levantándose nuevas calles y aceras, como si la prosperidad hubiera olvidado a Valdeluz. Los habitantes, escasos para la ambición de la ciudad planificada, clamaban por mejoras en comunicaciones y servicios. Aunque el colegio funcionaba y algunos bancos permitían sacar dinero, las promesas de una residencia de mayores, una iglesia y otras comodidades quedaron en el aire. Los pisos en venta abundaban, las casas permanecían vacías y aún quedaban por construir la mayoría de las que estaban planeadas. De los 34.000 habitantes proyectados, apenas 2.000 permanecían en Valdeluz, aunque se esforzaban por mostrarse optimistas cuando se les preguntaba por el futuro del lugar. La realidad se imponía. Solo contaban con un taxi, un solitario bar, un restaurante casi vacío, un supermercado, un bazar, todo en singular. De la prosperidad prometida quedaba el eco vacío de lo que alguna vez fue un sueño brillante y para los pocos habitantes comenzaba a hacerse raro estar rodeado de descampados por todos lados. Se nota un abandono y una dejadez que no sé, que está calando ya la gente y la gente lo nota. Valdeluz se convirtió en una de esas misteriosas ciudades fantasma que pueblan los rincones de España, llenas de propiedades abandonadas y construcciones inacabadas. Los dueños dejaron de pagar las hipotecas, los visionarios promotores inmobiliarios se vieron arrastrados a la bancarrota y las casas cayeron en manos de la oscuridad de los embargos. Había quedado en evidencia que no era un proyecto asentado en la realidad y cuyo crecimiento no era sostenido, ni siquiera predecible. La urgencia de los promotores del proyecto inicial era poner precio de diamante a terrenos desolados, sin proyectar progreso realista para sus habitantes. La escuela, apenas un esbozo de lo que prometía ser un bastión de conocimiento para 1.500 jóvenes, cerró sus puertas en 2013, dejando a Valdeluz como el municipio más grande de España sin una fuente de sabiduría. El crack sacudió los cimientos de la ambición con un nuevo fenómeno en Valdeluz, la ocupación, un movimiento silencioso pero imparable. Las inmobiliarias se desmoronaron una a una, mientras los bancos se hicieron dueños de bloques enteros de la ciudad. Ahora, las entidades financieras se apresuran a deshacerse de esas construcciones, deseando borrarlas de su memoria. Pero en la década de 2020, algo comenzó a cambiar en las calles de esta ciudad en decadencia, donde el reloj parecía detenido en un eterno atardecer. A medida que comenzó este nuevo periodo, Valdeluz albergaba 1.828 almas, 800 de las cuales llegaron en el fatídico 2011. Los letreros de se vende o se alquila van desapareciendo de las ventanas, reemplazados por cortinas y macetas que apenas ocultan el paso del tiempo. Sorpresivamente, en este rincón olvidado comenzaron a venderse más hogares que en la bulliciosa Seseña, según los datos del Ministerio de Fomento, que aún no han registrado las últimas ventas masivas. ¿Estará por revelarse algún secreto detrás de esta aparente mejora? Lo cierto es que lo que hace algunos años era solo una más de esas urbanizaciones olvidadas, dispersas por la geografía, tiene hoy en día una historia completamente diferente que contar. Ya no es solo un proyecto de ciudad para 30.000 personas con trenes que cruzan horizontes. Ahora son más de 3.000 vecinos, con proyecciones más realistas y muchas historias de una época pasada, en la que todo parecía perdido en el tiempo. Hoy, las avenidas, trazadas con precisión de cartógrafo, se mantienen limpias y pulcras, mientras que los parques y jardines florecen con esplendor. La crisis y la especulación, aquellas sombras que una vez amenazaron con arrebatar el sueño de sus habitantes, han resultado, paradójicamente, ser su salvación. Las arcas municipales de Valdeluz rebosaban de riquezas gracias a la recalificación de los terrenos en el municipio de Lleves. Este tesoro inesperado permitió mantener el entorno en excelentes condiciones, facilitar la llegada del transporte público, erigir un ambulatorio y mucho más. La crisis, de forma irónica, brindó la oportunidad de adquirir viviendas a precios reducidos. Pero a pesar de la apariencia de normalidad que ahora reina en Valdeluz, el misterio y la intriga acechan en cada esquina. ¿Quién sabe qué secretos ocultos aguardan tras las puertas cerradas y las ventanas entreabiertas de esas casas? Pues para nadie es un secreto que cuando la sombra de la quiebra acechaba a las constructoras, los bancos se vieron obligados a liberar los pisos que había heredado, ofreciéndolos a precios irresistibles. Con estas ofertas llegaron nuevos habitantes, almas errantes atrapadas por el encanto de la tragedia. Sí, los pisos se devaluaron en un 50%, pero eso mismo ha sucedido en todo el país. Hoy, en Valdeluz, apenas queda un 10% de las viviendas sin dueño. La vida aquí es tranquila. Coinciden todos los vecinos con los que hemos cruzado palabras, aunque admiten que aún hay mucho por hacer.
Lo más urgente, según el nuevo alcalde de Yebes, es un colegio público. Valdeluz se quedó sin su colegio privado, que sucumbió también a la burbuja y cerró sus puertas hace unos años. Valdeluz se está recuperando de una década perdida, al igual que la economía de España, que aún gime las consecuencias de la recesión de finales de 2013. Sin embargo, este resurgimiento de Valdeluz ni se acerca a las ambiciosas quimeras que impulsaron este proyecto antes del desplome financiero. En aquellos días, el lugar era promocionado como el primer pueblo de España construido de la nada. Las constructoras anhelaban la llegada masiva de compradores adinerados de la élite. Ahora nos contentamos con ver que los vecinos son familias comprometidas, ávidas de forjar una comunidad en los cimientos olvidados. En el año 2021, un censo de viviendas reveló que Valdeluz ocupaba un lugar en el ranking de los municipios con mayor porcentaje de casas desiertas, en el puesto 793 de un total de 3.200 analizados. Las cosas están mejorando, pues en el fatídico 2011, Yebes Valdeluz se alzaba en el primer escalón del podio nacional, con un 60% de sus hogares vacíos. Pero ahora, una década después, más de 790 municipios se han adelantado en esta carrera hacia el olvido. Pero estos datos pertenecen al año 2021, cuando éramos apenas 4.636 almas registradas. Haciendo cálculos sencillos, al llegar enero de 2023 había alrededor de 5.300 personas, una población joven que se estima habita en promedio 3 personas por hogar. Si extrapolamos, más de 220 viviendas habrían sido ocupadas en estos 2 años. Si calculamos el porcentaje de viviendas vacías, encontraríamos a Valdeluz en un lugar más modesto de la tabla. Cuando exploramos la provincia de Guadalajara y entre los municipios de más de 1.000 habitantes, notamos que Yebes Valdeluz ni siquiera figura entre los 10 con mayor porcentaje de hogares desocupados. Y si ajustamos los datos a nuestra realidad en 2023, nuestro querido pueblo descendería aún más en este triste ranking. Mientras la vida cotidiana en Valdeluz se mueve también entre la renta, la pobreza, el transporte y servicios que podrían mejorar, por ahora coche o nada, hasta para ir a la civilización más cercana. Valdeluz destaca por su precio medio de la vivienda, más asequible que en otras localidades cercanas, esperando que más familias encuentren refugio en sus calles. Sin embargo, el municipio de Yebes es el 10º de la provincia de Guadalajara con la renta bruta media más alta por declarante, según los datos de la agencia tributaria. Aún falta mucho por recorrer en el ámbito del transporte. Se necesitan autobuses más frecuentes, la construcción de una circunvalación para la N320 y un servicio de lanzadera AVE que conecte la comunidad con la metrópoli de Madrid. Valdeluz es un viaje permanente de la penumbra a la luz, con paradas en sueños rotos y también en esperanzas renovadas. Este pueblo está repleto de contrastes, pero sus habitantes aún luchan por alcanzar su pleno potencial. En el universo de la educación, Valdeluz ya ve un faro en la oscuridad. Desde la educación infantil hasta la secundaria, el pueblo ahora cuenta con el colegio público Jocelyn Bell, una joya educativa con un proyecto innovador, enfocado en el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de competencias. Sin embargo, en esta dimensión aún falta por alcanzar la plenitud. Se esfuerzan por completar el edificio inconcluso que separará el colegio del IESO, así como por obtener la enseñanza de bachillerato a través de un instituto comarcal que debería terminarse pronto. Pero un punto siempre a favor de este territorio es el del entorno y el medio ambiente. Valdeluz se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza. La comunidad ha tejido un sistema de recogida selectiva de residuos, ha cultivado un huerto urbano y ha trazado un carril para bicis que serpentea el pueblo. Actualmente, foráneos se acercan a Valdeluz para patinar o hacer deportes de exterior, porque lo encuentran mucho más tranquilo que la ciudad. Las zonas verdes acogen a quienes buscan el sol, permitiendo el contacto íntimo con la naturaleza en varios parques ya habitados. En el corazón del sector yace el bosque de Valdenázar, un tesoro natural donde la vida bulle en cada rincón. No obstante, enfrentan un desafío en esta dimensión: la calidad del agua que corroe antes de tiempo los electrodomésticos. En lo que a la salud se refiere, Valdeluz se encuentra a unos 6 kilómetros del Hospital Universitario de Guadalajara, que ofrece una gama completa de servicios médicos y especialidades. Sin embargo, en esta dimensión, el municipio enfrenta una sombra que se alarga desde hace años: el consultorio médico, que permanece inmutable desde 2008, cuando había apenas una fracción de los habitantes de hoy. Este problema no se limita solo a la falta de instalaciones, sino que también se extiende a la escasez de recursos, los horarios limitados y los servicios médicos ofrecidos, especialmente en áreas como pediatría. A unos 2 kilómetros de distancia se encuentra el particular manicomio, en el que la mayoría de internos son ya gente mayor, por lo que no son reiteradas las historias de fugas, aunque se han oído algunas de internos que escaparon y se refugian en las viviendas sin habitar. De momento, lo que todos los habitantes de Valdeluz esperan es que más temprano que tarde, la zona se revitalice del todo, para ver recuperadas sus inversiones. ¿Cómo pueden resurgir las cenizas de un lugar sumido en el abandono? Quizás la clave radica en la intervención de la administración pública.
Ahora que hay más que el susurro del viento entre las calles desiertas de Valdeluz y parece haber vuelto la modernidad, una mejora en los servicios de telecomunicaciones podrían tejer una red invisible conectando Valdeluz con el mundo exterior. ¿Teletrabajo en un pueblo fantasma? Muchos lo ven como una alternativa. La idea podría parecer sacada de un cuento de fantasía, pero es una posibilidad muy real. La administración podría allanar el camino, facilitando esta transición al futuro. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no pueden llevar a cabo su labor desde sus casas? Aquí es donde entra en juego el gobierno local, que debería garantizar subvenciones para el desplazamiento, para que los habitantes sin coche de Valdeluz dejen de parecer atrapados por la distancia y la desolación. Con estos aires de transformación, la administración pública podría comenzar la creación de nodos logísticos, polígonos industriales y parques empresariales para conectar a Valdeluz con el mundo exterior de una manera que hace unos años ni se habría imaginado. Desde afuera, el debate que se abre sobre Valdeluz se mueve entre dos grupos. El de quienes piensan que comprar en pleno centro de Madrid es vivir por postureo, presos de hipotecas de 400.000 euros, y los que nunca se irían a un lugar del que les costaría regresar más de 35 minutos y que hasta hace unos años se veía como el poblado de Resident Evil. Pero, dejando de lado la historia de terror, fraude y mordidas, muchos creen que es el momento de que rescaten proyectos como este o Seseña, como una alternativa para vivir, evitando hipotecas de $500.000 por pisos oscuros, viejos y sin reformar en el centro de Madrid. A nosotros nos parece que Valdeluz hoy es una zona de expansión segura. Eso si no ocurre nada extraño en su camino a la prosperidad. ¿Y a ti? ¿Qué te parece?